Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Un saludo también a los que nos acompañan dentro y fuera de nuestras fronteras. Más que bendición, es un verdadero privilegio que el Señor nos permita llegar hasta sus hogares para compartir esta santa y bendita palabra de Dios. Quiero hacer una pequeña oración rápidamente para que Dios bendiga esta palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas esta palabra. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine. Que el único propósito de esta palabra sea para edificar nuestra fe y que en ningún momento para hacer sentir mal a nadie. Padre, perdona nuestras ofensas y permítenos buscar tu rostro. Amén. Una forma de reflexión quiero traer en este día una pregunta de lo que realmente nosotros dejamos en evidencia de nuestro cristianismo. La evidencia de nuestro cristianismo es en base al conocimiento adquirido por las Santas Escrituras. Pero más que eso, nosotros tenemos un compromiso mucho mayor que eso. En el momento que nos convertimos, en el momento que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, en ese momento también nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo, llevando así una responsabilidad de traer el Evangelio de Cristo a toda criatura. Y es nuestra responsabilidad llevar la palabra de Dios a las personas que están a nuestro contorno, tal vez a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a todas las personas que nosotros frecuentamos en el diario vivir. Es nuestra responsabilidad llevar esa palabra a toda criatura. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Entonces estamos nosotros como cristianos dando evidencia de lo que realmente nosotros sabemos, de lo que nosotros hemos aceptado, o solamente estamos guardando el Evangelio para nosotros de una forma egoísta. Creo que mucho más que responsabilidad, nosotros tenemos que hacerlo tanto como para nuestra familia, para nuestros hijos, pero también para las personas que nosotros conocemos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el Evangelio de Mateo 28, 19 lo explica mejor. Estaba hablando hace un momento de que nosotros somos considerados como discípulos de Cristo. Y en el Evangelio de Mateo lo dice exactamente. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si aquí nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Si nosotros somos discípulos, nosotros tenemos que ir a ser más discípulos. Tenemos que ir a ganar almas y convertirlas en discípulos para Cristo. Eso es nuestra responsabilidad. Y como ello quiero comprobarles textualmente en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, donde nosotros estamos comprometidos a llevar este evangelio. De lo contrario, nosotros seremos culpados de juicio en aquel día. Si usted quiere acompañarme, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, y dice de esta manera, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré en tu mano. Finalmente en el 21 dice, pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado,
y tú habrás librado tu alma. Sí, estamos viendo aquí textualmente que nosotros tenemos un compromiso de llevar el Evangelio de Cristo, y de no hacerlo así, nosotros seremos culpados de la sangre de esas almas por no haberles hablado. Las hemos tenido enfrente, las hemos tenido al lado, hemos tenido la oportunidad de hablarles del Evangelio, pero ya sea porque nos avergonzamos o por nuestro orgullo, no lo hacemos. Entonces, ¿hasta dónde está llegando la evidencia de nuestro cristianismo? ¿Estamos alcanzando almas para Cristo, para la gloria de Dios, o nos estamos quedando nosotros como egoístas solamente con el Evangelio para nosotros? Porque de ser así, entonces el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, solamente el que cree. El que no cree, pues nada se puede hacer. O sea, no está obligado tampoco a creer. Nosotros estamos obligados a hacerlo, pero las personas no están obligadas a aceptarlo si no es su voluntad. Por eso dice acá que si el impío se convirtiere de su pecado, él salvará su alma y nosotros salvaremos la nuestra, y su sangre no correrá sobre nuestra culpa. Pero si nosotros, teniendo al impío, no le evangelizamos, su sangre en aquel día será culpada de juicio en contra de nosotros. De la misma manera, si hay un cristiano y nosotros sabemos que anda en malos caminos y no le amonestáramos, también nosotros seremos culpados porque no le amonestamos su pecado. Pero si el cristiano le amonestamos y él se arrepintiere, él salvará su alma y nosotros también estaremos a salvo. Por lo tanto, hay un gran compromiso en llevar el Evangelio de Cristo, y ese es uno de los compromisos más grandes que tenemos nosotros como cristianos, y como evidencia que dejamos para poder demostrar realmente lo que nosotros estamos haciendo para el reino de Dios. Entonces, habiendo leído esto, sabemos nosotros que para nosotros los cristianos la principal fuente de conocimiento es la Biblia y la gracia divina que Dios nos concede por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros estamos conscientemente que solamente mediante las Escrituras nosotros podemos adquirir ese conocimiento y esa sabiduría en Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, solamente entonces nosotros conocemos la verdad. En San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente conociendo la palabra de Dios, solamente es este libro sagrado, es el único que nos enseña la verdad. Porque sobre toda la verdad, solamente existe una verdad absoluta, que es la de Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos llevar esa verdad a toda criatura que conozca la verdad en Cristo, para que pueda salvar su alma. Ese es nuestro compromiso, ¿verdad? De no hacerlo, entonces, ¿cuál es la evidencia que nosotros estamos dejando como cristianos? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Entonces, realmente nosotros sabemos que el verdadero cristiano ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Pero tenemos que ser muy cuidadosos también cuando decimos cristiano, porque ahora en día muchas denominaciones también suelen llamarse cristianos, como tenemos el ejemplo del catolicismo romano. Usted platica con una persona que practica el catolicismo romano y también ellos se autoproclaman cristianos. Ellos dicen ser cristianos, mas sin embargo nunca le hablan a nadie de Jesús, pero le hablan de la Virgen.
nunca le hablan a nadie de arrepentimiento, nunca le hablan a alguien de perdón, pero ellos se proclaman cristianos. Entonces nosotros, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquel que murió en la cruz, que nos redimió con su sangre preciosa, nosotros que somos los verdaderos hijos de Dios, que somos cristianos, nosotros somos los que tenemos la carga de llevar ese evangelio a toda criatura. Y lo estamos haciendo. Cuando nacimos de nuevo, recuperamos algo que se llama la decisión. Es una facultad de decisión. Éramos esclavos del pecado. Y ahora nosotros podemos tomar una decisión para decidir cuál es lo bueno y con lo malo. O sea, cuando digo que nosotros fuimos liberados del pecado, tampoco quiero decir que nosotros ya no seguimos siendo pecadores. O sea, todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni siquiera un justo. No hay justo ni siquiera uno. Por lo tanto, mientras nosotros vivimos en este cuerpo, siempre vamos a seguir siendo pecadores. La diferencia está en que nosotros podemos elegir entre el hacer bien y el hacer mal. Si el inconverso peca y se deleita de su pecado, lo hace por placer. Pero nosotros que conocemos de la palabra de Dios, cuando pecamos, llevamos una carga en nuestra conciencia. Porque nosotros sabemos y hemos leído la Biblia que dice que lo que separa a Dios o lo que separa al hombre de Dios, hay una barrera que se llama pecado. Nosotros estamos distanciados de Dios cada vez que cometemos pecado. El pecado se convierte en una barrera entre Dios y el hombre. Por lo tanto, no puede tener una comunicación o no puede tener una conversación directa con su Creador. Hasta cuando saca eso de su corazón y lo confiesa con su boca y le pide perdón a Dios, y de esa manera es la única manera que puede acercarse nuevamente a Dios. Nosotros tenemos ese privilegio, que cuando pecamos y nos arrepentimos y nos humillamos ante nuestro Creador, Él es fiel y justo para perdonar. La palabra dice que el que se arrepiente alcanza misericordia. Por eso nosotros le damos gracias a Dios. Hermanos, nosotros tenemos la mayor suerte del mundo de ser cristianos, porque nosotros tenemos ese privilegio de correr al Señor en cualquier momento, no importa dónde estemos. Nosotros ahí podemos doblar rodilla y humillarnos ante Él y pedirle perdón de todas nuestras iniquidades, porque estamos en este mundo, hermano, y estamos pecando en cada momento. Pecamos con nuestra mirada, pecamos con nuestro pensamiento. Este cuerpo nos lleva al pecado. La palabra de Dios dice de que el espíritu en verdad quiere buscar a Dios, pero la carne es débil. Es débil y nosotros siempre caemos en pecado. Pero tenemos ese privilegio de buscar a Dios, humillarnos y pedirle perdón a nuestro Señor. Mientras que el mundo impío peca y para ellos es totalmente normal. Esa es una vida del diario vivir. Para ellos no hay ninguna diferencia. ¿Sabe, hermano, que ahora en día que está pasando todo este problema de la pandemia, hay muchas personas que desesperadamente añoran llegar a lo que ellos llaman la normalidad? ¿Cuál es la normalidad para todas estas personas impías? La normalidad de ellos es porque ahorita les hace falta las fiestas, les hace falta el licor, les hace falta cualquier placer que ellos practican en su diario o en su vida comúnmente, ¿verdad? Pero nosotros no nos hace falta eso. Nosotros estamos en paz con Dios. Nosotros sabemos que todo lo que está pasando es porque es la voluntad de Dios y que todo pasa en el tiempo de Dios y que nosotros podemos orar para que Dios nos dé fortaleza, para que Dios un día así va a terminar esto y nosotros volvemos de regreso a tener nuestros cultos normales. Pero eso a nosotros no nos sorprende porque sabemos que es parte de la profecía que está escrita en el libro, en este libro de la ley. Nosotros sabemos que todo esto
son parte de las profecías que están comenzando a acontecer de lo que viene más en adelante. O sea, lo que viene en el futuro no es nada comparado a esto. La ira de Dios todavía no ha descendido y la gente ya anda aterrorizada. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque no conocen de Dios. No conocen de Dios. Y este es el mejor momento que nosotros podemos llevar esta palabra a esos corazones, a esas almas desesperadas que no conocen de Dios. Y ese es nuestro trabajo ahora. Llevar el Evangelio de Cristo. Proclamar el nombre de Dios a toda persona y decirle que se arrepienta, que es la única forma que puede alcanzar salvación, porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, porque no hay ningún nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, más que en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que yo quiero enfatizar en esta hora, que las evidencias de nuestro cristianismo sean esas, que no nos quedemos con esta palabra solo para nosotros, sino que la divulgamos por todos lados y que se lo llevemos a todas las personas que no conocen. Y a los que conocen también, porque hay personas que conocen de Cristo, pero también se han alejado de la palabra de Dios y hay que acercarlos. Hay muchas personas que han estado por muchos años en el Evangelio, pero por alguna razón, por cualquier razón, se han apartado de los caminos de Dios. Y por alguna razón, estas personas son mucho más difíciles para traerlas de nuevo al Evangelio. Pero ¿sabe qué, hermano? La palabra de Dios es poderosa. Contra la palabra de Dios nadie se puede resistir. Entonces nosotros tenemos que proclamar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y llevarlo a toda criatura. Porque a pesar de que nosotros podemos ser tentados por Satanás, nosotros los cristianos se nos ha dado algo que son armas espirituales. Mire, vamos a leer en el 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Porque las armas de nuestra milicia son carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Pero nosotros tenemos que afirmar esa fe. ¿Y cómo afirmamos esa fe? Pues tenemos que seguir escudriñando las Santas Escrituras. Si nosotros estudiamos la palabra, nosotros podemos enseñarle a los demás. Pero si nosotros no la escudriñamos y no aprendemos, ¿qué podemos enseñarle a las personas allá afuera en el mundo? Acuérdense que la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses que nosotros somos lámparas. Dice la palabra de Dios que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Yo recalcaba la vez anterior que esa lumbrera somos nosotros, que debemos de alumbrar en esas densas tinieblas que está afuera. Hay un mundo afuera inmoral y perverso y depravado que no quiere saber nada de Dios, pero a pesar de todo eso, nosotros tenemos que llevar esta palabra. ¿Que vamos a ser rechazados? Por supuesto, si a Cristo también lo rechazaron. ¿Cuánto más a nosotros? Que no le sorprenda eso, hermano, que no le dé vergüenza. Usted lleve la palabra, usted sale de su compromiso. Y cada vez que usted no lo haga, acuérdese del libro de Ezequiel y lea Ezequiel 3:18. Y usted piense, ¿será que lo estoy haciendo o será que no lo estoy haciendo? Porque si usted no lo hace, usted está quedándose con un compromiso que se le encomendó desde que usted recibió a Cristo. Por otro lado, nosotros los cristianos también, como en segundo lugar, otra de las evidencias que nosotros tenemos que darle al mundo es nuestro comportamiento y también hacer la diferencia en aquellos grupos sociales. Usted sabe que nosotros de repente los viejos amigos tienden a invitarnos tal vez a una fiesta, yo qué sé, a un cumpleaños, pero usted sabe que allí en esa fiesta van a haber bebidas, va a haber música, va a haber baile, y pues nosotros
ya no podemos compartir ese tipo de fiestas. La persona es muy amigo de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros, con el dolor del corazón, no podemos acompañarle porque nosotros sabemos que hay tentación. O sea, está en la fiesta, usted va a comenzar a escuchar música. Usted va a comenzar a, de repente, tener personas que le ofrezcan bebidas alcohólicas. Y así sucesivamente. Yo no sé. Pero lo mejor que nos manda la Escritura es que nosotros, como evidencia, hagamos la diferencia. Y no porque no podamos hablarle a esas personas. Claro que sí, nosotros tenemos que hablarles de la palabra. Pero es muy diferente hablarles de la palabra de Dios que irnos a meter a sus fiestas que ellos están teniendo con todos sus amigos inconversos. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 21, dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Esto sería, en segundo lugar, que nuestra evidencia como cristianos tenemos que dejar en claro que nosotros no podemos participar de las fiestas del mundo con las personas inconversas. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como vuelvo a repetir, no es porque nosotros no podamos hablarle a las personas. Claro que sí. Pero cuando les hablemos, usemos esa oportunidad para hablarles de Cristo, no para seguir sus conversaciones, porque hay personas que muchas veces nos hablan en su propio lenguaje, de repente tengan un lenguaje vulgar, y nosotros no nos podemos comparar a ellos, no podemos seguirle ese tipo de lenguaje, que ellos puedan entender que nosotros hacemos la diferencia entre un mundo perverso y un mundo espiritual. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber como cristianos que somos. Y a la manera que nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, nos seguimos encaminando a fortalecer nuestra fe. Y esa fe y esa fortaleza espiritual viene a ser una gran bendición en nuestras vidas. Así que yo quiero que ponga eso en su corazón, mi hermano. Y recuerde siempre cuando salga, busque una persona a quien hablarle de Cristo. Aunque sea una persona. Si usted gana una alma, usted sabe que cada vez que una alma se convierte, hay fiesta en los cielos. Pero no lo hagamos tampoco para gloriarnos, porque eso entonces sería vanidad. Y para eso le voy a dejar un par de versículos para cerrar pequeño reflexión. Y para ello vamos a ir a 2 de Pedro 3:18, donde nos manda el Señor, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Él nos manda a que crezcamos en conocimiento, lo vuelvo a leer, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se nos está mandando a que nosotros sigamos aprendiendo de la palabra. Pero si usted tiene el conocimiento suficiente como para predicarle la palabra a las personas con las que usted habla, tampoco se gloríe de eso, que la gloria y la honra sea solamente para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos siervos, y recuerden, nosotros somos siervos inútiles. Nosotros no nos podemos quedar con esa gloria, que la gloria sea para nuestro Señor, y si nos gloriamos, que sea para nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero,
dice Jehová. ¿Qué le parece, mi hermano? Así que nosotros tenemos una obligación, pero no por eso tenemos que gloriarnos. Yo espero que esta palabra haya sido de edificación en sus almas, como repetí anteriormente. No es con el propósito de hacer sentir mal a nadie, ni nada por el estilo. Al contrario, le pedimos a Dios que Él nos abra nuestra mente, nos ilumine con sabiduría, que nos ayude a discernir esta palabra de Dios y que sirva con un solo propósito, de alimentar nuestro espíritu, porque lo necesitamos ahora en estos tiempos. Los tiempos son malos y los que vienen todavía serán peores.